¿Qué tal? Buenas noches, estimadas compañeras, estimados compañeros. Espero que se encuentren muy bien. El motivo del presente video es para grabar ya lo que es nuestra cápsula número 6, nuestra videocápsula número 6. Ya básicamente estamos terminando el curso, pero bueno, vi algunos correos electrónicos que me mandaron, me parece pues bien, pero bueno, ese tipo de cuestiones les pido de favor que la tratemos en las asesorías, ¿no? Para eso son. Entonces les pido de la manera más atenta que se conecten a la clase correspondiente a la semana número 6 para que abordemos precisamente los temas de los cuestionarios. Ya que les comenté eso, les hago la observación que para esta semana número 6, que es nuestra semana penúltima, vamos a trabajar con dos cuestionarios. ¿Vale? Esos cuestionarios, ¿de dónde se desprenden? Se desprenden del material abordado en plataforma y además de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy en la presente videocápsula. Pero bueno, les vuelvo a externar esa invitación para que se conecten a nuestra clase correspondiente a la semana número 6 y ahí abordar nuevamente los temas que vamos a contemplar en los cuestionarios de la semana número 6. Recuerden que para la semana número 6 vamos a trabajar con dos cuestionarios, estimadas compañeras, estimados compañeros. Pero bueno, lo primero que debemos precisar son los temas para esta semana. Los temas para esta semana, bueno, pues nos toca abordar dos legislaciones. La primera ley ya la hemos estado abordando en varias semanas y es la Ley General de Educación. Pero lo que vamos a abordar en esta semana con respecto a la Ley General de Educación es lo que nosotros conocemos, estimadas compañeras, estimados compañeros, como la nueva escuela mexicana. ¿Sale? Recuérdenlo. Esta semana vamos a analizar dos normas jurídicas. Una norma jurídica ya la hemos estado analizando, que es la Ley General en materia de educación, pero lo que vamos a abordar esta vez, en esta semana, es respecto a la función de la nueva escuela mexicana o la nueva escuela mexicana. Y la otra norma jurídica que vamos a analizar, además de la Ley General de Educación, es el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. ¿Sale? Lo comento una vez más. Recuerden que para esta semana, número 6, vamos a abordar normas jurídicas, dos normas jurídicas muy importantes. Uno es la Ley General de Educación con respecto a la nueva escuela mexicana. Y dos es el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública Federal, obviamente. Pero bueno, vamos a empezar con lo que es la Ley General de Educación y con lo que respecta, obviamente, a la nueva escuela mexicana. Bueno, antes que nada, les comento que esta nueva escuela mexicana que establece la Ley General de Educación, lo vamos a abordar del artículo 11 al artículo 30 del ya referido ordenamiento jurídico. Entonces, vamos a precisar primeramente lo que señala el artículo 11 de la Ley General de Educación. El artículo 11 de la Ley General de Educación nos establece que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, va a buscar algunos valores como la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación. Eso es lo que establece ese artículo 11, lo vuelvo a comentar. El artículo 11 de la Ley General de Educación, con relación a la nueva escuela mexicana, nos dice que el Estado mexicano, obviamente, a través de la nueva escuela mexicana, va a buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación. Además, nos dicen cuál es el objetivo máximo o cuál es el máximo logro. El máximo logro de esta nueva escuela mexicana es claro desde mi punto de vista. ¿Sale? Se los voy a comentar. ¿Cuál es el máximo logro de la escuela mexicana, de la nueva escuela mexicana, estimados alumnos? Es el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ese es el máximo logro que pretende esta nueva escuela mexicana, ¿vale? Lo vuelvo a comentar, el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Además de ese aspecto, el artículo 11 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana establece objetivos de la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son los objetivos de la nueva escuela mexicana? De acuerdo al artículo 11 de la Ley General de Educación, es
el desarrollo humano integral del educado, es decir, el desarrollo humano integral de los alumnos, además de reorientar el sistema educativo nacional y de incidir en la cultura educativa. Esos son los objetivos que señala el artículo 11 con relación a la nueva escuela mexicana. Lo comentamos una vez más. El desarrollo humano integral de los alumnos, reorientar el sistema educativo nacional e incidir en la cultura educativa. Eso por lo que respecta al artículo 11 de la Ley General de Educación con relación, ya saben, a la nueva escuela mexicana. Ahora nos toca hablar del siguiente artículo, es decir, del artículo 12. El artículo 12 de la Ley General de Educación establece que la prestación de servicios educativos impulsa el desarrollo humano integral para diversos objetivos. Lo vamos a comentar una vez más. Recuerden que seguimos hablando de la famosa Ley General de Educación. En este momento estamos hablando de lo que es el artículo 12. El artículo 12 de esa Ley General de Educación, con relación a la nueva escuela mexicana, establece que en la prestación de los servicios educativos se debe impulsar el desarrollo humano para varios objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos del desarrollo humano y de la nueva escuela mexicana? Bueno, el primero de esos objetivos es contribuir a la formación del pensamiento crítico. Ese es el primer objetivo que establece el artículo 12 con relación al impulso del desarrollo humano. Lo comento una vez más. Es el de contribuir a la formación del pensamiento crítico. Esto es muy importante desde mi punto de vista. A veces, pues nada más nos estamos memorizando textos, ¿no? Memorizando cosas. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que se debe formar el pensamiento crítico. ¿Cómo se forma el pensamiento crítico desde mi punto de vista? Haciendo que reflexionen nuestros alumnos, haciendo que piensen, haciendo que, pues, relacionen el contenido de lo que les estamos enseñando con la vida cotidiana. Entonces, yo les recomiendo, estimados estudiantes, que utilicen algunos trabajos académicos para impulsar esta formación del desarrollo, perdón, del pensamiento crítico. Un ejemplo que puedo darles es que ustedes usen la reseña crítica. A mí me gusta de repente pedir a mis alumnos que hagan reseñas críticas. ¿Por qué? Porque investigan y además me dan su punto de vista. Y esto contribuye a la formación, lo vuelvo a comentar, del pensamiento crítico. ¿Qué se hace en una reseña crítica? En una reseña crítica se hace un análisis comparativo entre dos o más obras o entre dos o más autores y al final tiene que dar su punto de vista el investigador, tiene que dar su punto de vista a la persona que está haciendo el trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hacemos en este trabajo? Investiga, pero además da su punto de vista. Da su punto de vista, ya sea a favor o en contra, de manera crítica. ¿Sale? Además de ese objetivo, otro objetivo que señala el artículo 12 con relación al impulso de desarrollo humano en la prestación de servicios educativos es el de propiciar el diálogo continuo. Ese también es un objetivo importante desde mi punto de vista, ¿vale? A veces nos hace bastante falta el diálogo. Se los digo en mi función como abogado, la gente a veces ya no escucha, ni quiere hablar. Entonces, si facilitamos el diálogo, les aseguro que arreglamos muchos problemas. Ya lo decía la gente sabia, ¿no? Hablando se entiende la gente. Entonces, hay que fomentar el diálogo para arreglar problemas. Hay que fomentar el diálogo para llevarnos mejor, para lograr sacar el trabajo en equipo. ¿Sale? Si no hablamos, ¿quién nos escucha? Hay un dicho popular mexicano, ¿no? Santo que no es conocido, pues no es venerado. De repente debemos hablar. Y hay que hablar en el momento procesal oportuno, no nada más hablar por hablar. Pero bueno, ese es el segundo objetivo. Ahora, el tercer objetivo en cuanto al impulso del desarrollo humano en la prestación de servicios educativos con relación a la nueva escuela mexicana y con fundamento del artículo 12 de la Ley General de Educación es fortalecer el tejido social para evitar la corrupción. ¿Sale? Eso de fortalecer el tejido social se refiere a moralizar a los estudiantes, educarlos, pero desde un punto de vista moral, educarlos con base a valores, con base a principios, que es lo que falta en nuestro país, ¿verdad? Ahora, pues ya nadie se quiere formar, ya nadie quiere hacer correctamente las cosas, eso es una evidente falta de valores, es una evidente carencia de valores y de principios. Entonces yo considero que es importante, muy importante, tal vez más importante que los dos objetivos anteriores,
el de fortalecer el tejido social, el de fortalecer esa educación moral, esa educación basada en principios que bastante nos falta. Pero bueno, además de ese principio, podemos encontrar un tercer principio, estimadas alumnas, estimados alumnos, que señala el artículo 12 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana y con relación también a la prestación de servicios educativos y impulso del desarrollo humano, y es el de combatir las causas de discriminación y violencia. Ese es el siguiente objetivo que señala el artículo 12 de la Ley General de Educación. Lo comentamos una vez más, es el de combatir las causas de discriminación y violencia. Este objetivo también me parece muy importante. Aquí se está consagrando un derecho humano. El derecho humano que está consagrando, estimadas compañeras, estimados compañeros, es el de la no discriminación. ¿Qué implica esto? Que debemos tratar a todos por igual, que nunca debemos hacer menos a nadie, ya sea por su raza, ya sea por el color de su piel, ya sea por la religión que profese, por las ideas que tenga. Todos son iguales, recuérdenlo. No debemos hacer menos a nadie. Entonces nosotros, al estar al frente de un grupo, al ser los docentes, al ser los agentes de la educación, estimados alumnos, debemos fomentar la no discriminación. ¿Sale? Debemos fomentar que todos somos iguales, no debemos hacer distinciones, debemos tratar a todos por igual, y si nos damos cuenta de que hay actitudes de discriminación, de que hay actitudes donde alumnos se sienten superiores a otros, reprenderlos, ¿sale? Finalmente, nosotros somos los que estamos al frente y ese tipo de decisiones las podemos tomar. Pero bueno, siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo, el responsable del trabajo en el aula, el responsable de que se falte al respeto en el aula o de que sí se respete en el aula, somos nosotros como docentes primeramente, y no debemos culpar a nadie más. Somos nosotros los que estamos a cargo de esa disciplina o indisciplina en el aula. Pero bueno, vamos a continuar. Para finalizar con el artículo 12, vamos a encontrar otro objetivo que señala el artículo 12 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana, con relación además en la prestación de servicios educativos y que impulsen el desarrollo humano integral, es el de alentar la construcción de relaciones sociales. De acuerdo al artículo 12, lo comento una vez más, de la Ley General de Educación, otro propósito, otro objetivo que podemos encontrar es el de alentar la construcción de las relaciones sociales. ¿Sale? Eso lo hacemos todo el tiempo. El hecho de que estén asistiendo los alumnos a la escuela ya es una cuestión de crear relaciones sociales. Entonces nosotros debemos fomentar esas relaciones sociales, no debemos ser antisociales. Lo podemos hacer con nuestra actitud, con nuestra manera de tratar a la gente, ¿vale? Aquí incluso desde mi punto de vista podemos aplicar la famosa regla de oro. ¿Qué implica la regla de oro? Que por cierto se aplica en la gran mayoría de las religiones y en la gran mayoría de las instituciones. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Entonces, si fomentamos esta armonía, si fomentamos ese buen trato, los alumnos nos tienen que seguir, ¿sale? Yo no puedo exigirle a alguien que trate bien a otra persona cuando estoy tratando mal a la gente. Entonces debo fomentar el ejemplo, no debo predicar, como yo ya se los he dicho en varias ocasiones, con el ejemplo. ¿Cómo voy a fomentar el desarrollo de las relaciones? Puedo incluso implementar algunas actividades donde se pueden conocer los alumnos, ¿no? Donde nos pueden platicar de lo que piensan, de lo que sienten, de sus sueños, de sus aspiraciones. Ustedes como pedagogos pueden implementar varias actividades donde se conozcan nuestros alumnos, sin necesidad de perder el tiempo, porque eso de la primera clase, pedirle que se presente al alumno y perder las 2 horas, desde mi punto de vista, no es productivo. Pero en cierto momento lo que podemos implementar son algunas actividades para que se conozcan nuestros alumnos y para conocerlos nosotros. De repente es importante abrirnos como humanos, ¿no? Abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, saber qué es lo que piensan nuestros alumnos, saber cuáles qué son sus aspiraciones en la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, les comento un ejercicio que llevo a cabo para saber el sentir de mis alumnos es pedirles que se fijen metas, pedirles que se miren a ellos mismos, que visualicen cómo se van a ver a corto, mediano y largo plazo. Y ya con eso empiezo
a ver cómo piensan, ¿no? Empiezo a darme cuenta de qué es lo que sienten, cuáles son las aspiraciones que tienen y ciertamente cómo puedo ayudarlos un poco más a su desarrollo. Pero bueno, vamos a continuar, estimados estudiantes. Recuerden que estamos hablando de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana. Vamos a hablar de varios artículos, básicamente del artículo 11 al artículo 30. Ya hablamos del artículo 11, del artículo 12, y ahora nos toca hablar del artículo 13. El artículo 13 nos habla de ciertos valores que se deben fomentar en el aula. ¿Sale? Son los valores, lo repito, que se deben fomentar en el aula. ¿Cuáles son los valores que se van a fomentar en el aula de acuerdo al artículo 13 de la Ley General de Educación y con relación a la nueva escuela mexicana? Bueno, son varios. El primero de ellos es la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto a la interculturalidad, ¿vale? Lo comento una vez más, el primer valor que se debe fomentar en el aula, de acuerdo al artículo 13 de la Ley General de Educación y con relación a la nueva escuela mexicana, es la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto de la interculturalidad. Yo considero que materias como historia nos ayudan a despertar esto en los alumnos, ¿no? Nos ayudan a que de verdad se sientan orgullosos de ser mexicanos, y no solo del mexicano actual, sino de los mexicanos antiguos, ¿no? De los indígenas, estimados estudiantes, que algún día fueron los amos y señores de México, y que hoy he visto que incluso entre profesionistas, pues hablan mal de los indígenas, se expresan de manera peyorativa. Eso me lleva a pensar pues que a lo mejor tienen muchos conocimientos algunas personas, ¿no? Pero tienen poca ética, tienen muy pocos principios, y eso ciertamente los hará fracasar. Entonces, desde mi punto de vista, me parece muy importante reforzar la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto a la interculturalidad. Respetar de todas las culturas y principalmente a las nuestras, las que son nuestra base, ¿no? Como por ejemplo los indígenas de nuestro país. Pero bueno, además de este valor, otro valor que podemos encontrar en el artículo 13 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana es la responsabilidad ciudadana, ¿sale? ¿Cómo hacemos ciudadanos responsables? ¿Cómo hacemos que nuestros alumnos se conviertan en ciudadanos responsables? Y con la aplicación de valores, lo volvemos a comentar, esto para mí se me hace muy importante, ¿eh? Puede que el alumno sea muy brillante, muy inteligente, pero sin valores no va a alcanzar nada. Sin la disciplina que necesitamos todos, ¿qué va a lograr? Absolutamente nada. Será un arrogante más, ¿no? Entonces vamos a precisar, de acuerdo a la propia Ley General de Educación, cuáles son los valores que necesita un ciudadano responsable. ¿Sale? ¿Cuáles son los valores que necesitamos aplicar nosotros para que nuestro alumno sea un ciudadano responsable? Esos valores son los siguientes: la honestidad. ¿Qué implica el ser honesto? El ser honesto, perdón, estimadas compañeras, estimados compañeros, implica aquella persona que no miente, que no engaña, que no traiciona. Así debemos ser desde mi punto de vista cuando decimos que somos honestos. No engañamos, no traicionamos, ¿vale? No mentimos. Además de eso, otro valor que podemos encontrar es la justicia. La justicia puede ser algo abstracto, pero bueno, desde un punto de vista etimológico, desde un punto de vista conceptual, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Sale? Dar a cada quien lo que se merece. Además de la justicia, podemos encontrar la solidaridad. ¿Qué implica la solidaridad? Bueno, pues que debemos ayudar a los demás, debemos ponernos en sus zapatos, debemos ser empáticos, saber por lo que están pasando y tratar de ayudarlos, ¿vale? Además de la solidaridad, podemos encontrar también la reciprocidad. ¿Qué implica la reciprocidad? Así como yo recibo, tengo que dar. Si yo recibo un salario, tengo que dar trabajo. Si yo recibo afecto, cariño de mis alumnos, debo pagarles con la misma moneda al momento de enseñar, ¿no? Si yo recibo buen salario, buenas prestaciones, pues de igual manera debo desquitar el sueldo, sale trabajando, haciendo cosas de bien. Pero bueno, además de la reciprocidad, podemos encontrar la lealtad. Y la lealtad, desde mi punto de vista, consiste en no traicionar a los que nos han ayudado, ¿no? No traicionar a nuestra patria, no traicionar a nuestros principios, no traicionar a nuestra carrera profesional, no traicionar a las instituciones para las cuales vamos a trabajar.
Pero bueno, no traicionar incluso a los amigos, ¿no? Pero bueno, además de la lealtad, podemos encontrar la libertad. La libertad también es un valor muy importante, ¿eh? ¿Qué implica la libertad? La libertad implica que nosotros podemos manifestarnos o hacer lo que nosotros queramos, siempre y cuando no dañemos a terceras personas. El día que yo haga lo que quiera y afecta a terceras personas, eso ya no es libertad, eso se llama libertinaje. Y ciertamente estoy dañando la libertad de otra persona por mis propios caprichos, ¿sale? Por mis propios beneficios, eso no lo puedo hacer. Recuérdenlo, la libertad es algo muy sagrado en México, muy importante, pero lo que la gente ya no entiende hoy en día es que tiene límites. ¿Cuál es el límite de la libertad? No dañar a terceras personas. Yo puedo hacer lo que me plazca, yo puedo decir lo que yo quiera, siempre y cuando no afecte o dañe a terceras personas. Pero bueno, además de ese valor, otro valor que se fomenta en el artículo 13 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana es la participación activa en la transformación de la sociedad. Lo comento una vez más, les decía que otro valor que debemos fomentar en el aula, que debemos incentivar entre nuestros estudiantes, es la participación activa en la transformación de la sociedad. ¿Sale? ¿Cómo vamos nosotros a participar activamente en la transformación de la sociedad? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros alumnos participen activamente en la transformación de la sociedad? Bueno, pues enseñándoles, estimados estudiantes, que no podemos estar quietos, que debemos seguir estudiando, que debemos seguirnos preparando, que no podemos conformarnos con tal vez el salario que recibiremos de nuestro trabajo, alentarlos a seguir adelante, a comentarles que no debemos conformarnos, que no debemos ser conformistas, que no debemos ser mediocres, que siempre debemos tener metas en la vida. Y esto lo digo incluso desde un punto de vista filosófico. El día que se nos acaben las metas en la vida, seremos unos simples mediocres. Entonces yo los exhorto como mis alumnos y exhorto también a que en un futuro a sus alumnos los exhorten a seguirse preparando. Fíjense que en estas modalidades en línea, algo que le acostumbro a decir a mis alumnos es felicitarlos, porque yo sé que es muy difícil trabajar y seguir estudiando. Entonces, fácil sería estar acostados en la cama, ¿no? O estar echando cerveza, o estar en el chisme, pero ustedes son diferentes y eso me da mucho gusto, ¿sale? Lo respeto y la verdad que me siento orgulloso de todos mis alumnos que trabajan y estudian en la modalidad ejecutiva, porque esas son ganas de superarse, ¿sale? Esa es una situación, un indicador, pues de que no somos mediocres, de que queremos seguirnos preparando, queremos seguir adelante, estimados estudiantes. Debemos nosotros participar activamente en la transformación de nuestra sociedad, ¿sale? ¿Y por quién debemos empezar? Por nosotros mismos. Debemos empezar por transformarnos a nosotros mismos para bien, ser personas que obviamente seamos productivas, que seamos de utilidad. Si no somos productivos, si no somos de utilidad, no le ayudamos a nadie. Y al contrario, ¿verdad? Si somos productivos, si somos útiles, le podemos ayudar a nuestra sociedad, le podemos ayudar a bastantes personas, empezando por nuestros alumnos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Otro valor, el último valor que vamos a ver que establece el artículo 13 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana, es el respeto y el cuidado al medio ambiente. Lo comento una vez más, les decía que otro valor que fomenta el artículo 13 de la Ley General de Educación es el respeto y el cuidado al medio ambiente. Este tema es delicado y es muy importante a la vez. En la calle vemos mucha basura y eso es responsabilidad nuestra, de todos nosotros, todos contribuimos a eso. Entonces, ¿por quién debemos empezar? Por nosotros mismos. Tirar la basura en el lugar adecuado, separar la basura, ¿sale? Si no empezamos por nosotros, ¿cómo queremos arreglar las cosas? Entonces, también cuando nosotros estemos en aula, fomentar, ¿no? Si vemos que un alumno está tirando basura, llamarle la atención, ¿sale? Si vemos que no hay un bote de basura, pues acercarnos con la autoridad correspondiente, ¿no? Y hacerle la observación. Si vemos que no separa correctamente la basura, pues también hacer la observación de que no están haciendo las cosas correctamente. Pero bueno, ya el mundo está muy contaminado como que para que no tomemos cartas en el asunto, ¿no? Entonces nosotros podemos hacerle mucho bien a la sociedad si empezamos por nosotros y además lo fomentamos
en el alumno, que de verdad lo haga, no nada más por obligación, sino que lo haga como un principio, que lo haga como un valor. Pero bueno, además de ese artículo 13, podemos encontrar otro artículo, ¿sale? Que es el artículo 14. Recuerden que ese artículo 14 es de la Ley General de Educación y tiene relación con la nueva escuela mexicana. Ese artículo 14 señala que para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, la Secretaría de Educación Pública Federal, obviamente, promoverá un acuerdo educativo nacional que considerará algunas acciones. Lo voy a comentar una vez más, estimados alumnos, estimadas alumnas. Les decía que ahora nos toca analizar lo que señala el artículo 14. El artículo 14 de la Ley General de Educación, con relación a la nueva escuela mexicana, señala en su artículo 14 que para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, la Secretaría de Educación Pública Federal promoverá un acuerdo educativo nacional que considerará las siguientes acciones. Antes de mencionar cada una de las acciones que se deben tomar en cuenta en ese acuerdo educativo nacional, les hago la observación que un acuerdo, ¿sale? Es una orden. Un acuerdo es un escrito donde se ordena tomar ciertas acciones o tomar ciertas medidas. Vamos a hablar de cada una de esas acciones. La primera acción que señala el artículo 14 de la Ley General de Educación y que se debe publicar obviamente en el Acuerdo Educativo Nacional de la Secretaría de Educación Pública Federal es el concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario. Esa es la primera acción que se debe tomar en cuenta en ese acuerdo educativo nacional que señala el artículo 14 de la Ley General de Educación. Lo comento una vez más, concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario. Qué interesante, ¿no? ¿A qué se refiere esto de un centro de aprendizaje comunitario? Es un lugar donde aprendemos todos, ¿sale? Es un lugar donde aprendemos todos de todos. Todos los días aprendemos nuevas cosas, ¿no? En la comunidad aprendemos muchísimas cosas. Es mejor aprender entre varias personas que aprender una sola persona. Pero bueno, además de esa acción, otra acción que debe tomarse en cuenta en el Acuerdo Educativo Nacional que emite la SEP, que emite la Secretaría de Educación Pública Federal y que señala el artículo 14 de la Ley General de Educación, es reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación. Lo comento una vez más, estimados alumnos, les decía que otra acción que debe contener ese acuerdo educativo nacional que emite la Secretaría de Educación Pública Federal, con fundamento en el artículo 14 de la Ley General de Educación, es reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación. Lo más importante, recuerden, van a ser nuestros alumnos. No importa que sean jóvenes, no importa que sean adultos, no importa que sean adolescentes, ellos siempre serán lo más importante. Sin ellos, simplemente como docentes, no somos nada. Pero bueno, además de esa acción, otra acción que debe tomar en cuenta el acuerdo que hemos estado mencionando, sale que emite la SEP y que tiene su fundamento en el artículo 14 de la Ley General de Educación, es revalorizar a las maestras y maestros como agentes fundamentales en el proceso educativo. Esta acción me parece muy importante y la vamos a comentar una vez más. Les decía que otra acción que debe contener, ¿sale? Ese acuerdo que emite la Secretaría de Educación Pública Federal y que además señala el artículo 14 de la Ley General de Educación, es revalorizar a las maestras y maestros como agentes fundamentales en el proceso educativo. Esto me parece muy importante porque básicamente esta acción consiste en respetar verdaderamente a los maestros y maestras. ¿Sale? Es algo que ya no se está haciendo. Hoy en día, pues ya cualquier persona le quiere faltar el respeto a un maestro o una maestra. Las cosas no son así. Recuerden que son agentes de transformación. ¿Sale? Esos agentes de transformación, desde mi punto de vista, se les debe reconocer con un buen salario y se les debe reconocer como una profesión digna. ¿Por qué? Porque estamos o porque están ustedes obviamente preparando a los futuros profesionistas de México, ¿no? A los futuros campesinos, a los futuros trabajadores. Son los maestros
los que están preparando al futuro de este país y por lo tanto debe respetárseles como tal. Pero bueno, además de esa acción, otra acción que se debe tomar en cuenta en el acuerdo que ya hemos estado mencionando con anterioridad es dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio. ¿Qué es esto de dimensionar? Se refiere ver a futuro, estimados estudiantes, ver como prioridad los planes y programas de estudio. ¿Es importante? Claro que sí, porque de ahí depende lo que nosotros vamos a enseñar como maestros, ¿no? Esos contenidos, esos programas o planes de estudio son la base para nosotros como maestros, y si no están elaborados correctamente, pues ¿qué hacemos? Con todo respeto, pues nos ponen, como se dice en México, ¿no? A parir chayotes, hay que investigar, y nos ponen como maestros a trabajar más. Pero bueno, lo comentamos una vez más. Les decía que otra acción que debe contemplarse en el acuerdo que ya hemos mencionado con antelación es dimensionar, ¿sale? Tener como prioridad los planes y programas de estudio. Además de esa acción, vamos a encontrar otra acción. Vamos a encontrar, de hecho, la última acción. La última acción que señala el acuerdo, ¿sale? El acuerdo que emite la Secretaría de Educación Pública Federal y que está establecido en el artículo 14 de la Ley General de Educación, es promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de la educación. Voy a comentar una vez más esta acción, me parece muy importante. Si ustedes la escuchan, creo que también les parecerá importante. Les decía que otra acción, ¿sale? Que debemos tomar en cuenta en el plan, o en el acuerdo más bien, en el Acuerdo Nacional Educativo que emite la Secretaría de Educación Pública Federal, en la ley, y que ay, ya me hice pelotas. A ver, discúlpenme, lo vuelvo a comentar. Les decía, estimados estudiantes de la carrera de pedagogía, que otra acción que debemos tomar en cuenta en el Acuerdo Nacional Educativo que emite la Secretaría de Educación Pública Federal y que establece el artículo 14 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana, es el de promover o fomentar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de la educación. Les voy a comentar, estimados estudiantes, algo muy importante. Nuestra multiculturalidad es muy importante, ¿sale? Nos enriquece como pueblo, nos enriquece como sociedad. Las lenguas de los indígenas, estimados alumnos, nos siguen enriqueciendo. Tan es así que hoy en día, sin que nos demos cuenta, nuestro lenguaje, nuestro español, es uno de los más complejos de hablar por la gran diversidad de palabras que tenemos. Porque esos indígenas, como lo decía el maestro Miguel León Portilla, nos han ayudado a enriquecer nuestra lengua española. Si no me creen, les puedo mencionar algunas palabras ahorita. La palabra chilin, que significa chile, ¿no? La palabra chocolatin, que significa chocolate, y que todos lo conocen, ¿no? La palabra también aguacatin, que es el aguacate, que también es algo que se conoce a nivel mundial. Otra palabra, estimados estudiantes, que podemos mencionar del náhuatl y que se ocupa, bueno, pues también puede ser la palabra petaca, ¿sale? Petaca, bueno, pues le decían, así los mexicas, le decían las culturas prehispánicas a un objeto donde guardaban sus cosas. Pero bueno, vamos a continuar si es que no hay duda, que obviamente no hay duda porque el único conectado soy yo. Si hay duda, la precisaremos, ¿sale? La resolveremos obviamente en nuestra clase correspondiente al día lunes. Pero bueno, vamos a continuar y lo que ahora nos toca analizar es el artículo 22. Recuerden que vamos a analizar varios artículos que se relacionan con la nueva escuela mexicana, ¿sale? Entonces nos toca hablar de lo que señala el artículo 22 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana. Ese artículo 22 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana establece que los planes y programas favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educados, es decir, de los estudiantes en nivel preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal. ¿Sale? Lo voy a comentar una vez más. Recuerden que seguimos hablando de la nueva escuela mexicana.
Entonces, para tal efecto abordaremos lo que señala el artículo 22 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana. Ese precepto legal establece, estimados estudiantes de la carrera de pedagogía, que los planes y programas deberán favorecer el desarrollo integral y gradual de los estudiantes en los niveles preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal. Cuando hablamos de normal nos referimos a aquellas personas que se están preparando en escuelas normales para ser profesores, para ser maestros. Pero bueno, además de ese artículo podemos encontrar también el artículo 23. El artículo 23 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana señala que la Secretaría de Educación Pública Federal determinará los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios para toda la República, tanto educación preescolar, primaria, secundaria y educación normal. Este artículo me parece también importante, lo vamos a señalar una vez más para que no tengamos ninguna duda. Recuerden que seguimos hablando de la nueva escuela mexicana. Para tal efecto, vamos a hablar de lo que señala el artículo 23 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana. Dicho precepto legal señala, muchachos, que la Secretaría de Educación Pública Federal, obviamente, determinará los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios para toda la República Mexicana en cuanto a la educación preescolar, primaria, secundaria, la educación media superior y la educación normal. Recuerden que cuando hablamos de educación normal, nos referimos a todos aquellos hombres y mujeres que se están preparando para ser profesores. Pero bueno, vamos a continuar. Además del artículo 23, también es importante señalar lo que establece el artículo 24. El artículo 24 de la Ley General de Educación, con relación a la nueva escuela mexicana, señala que los planes y programas de estudio en educación media superior van a promover el desarrollo integral de los estudiantes, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias profesionales a través de aprendizajes significativos. Lo vamos a comentar una vez más y al final de ello vamos a precisar a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizajes significativos. Recuerden que seguimos hablando todavía de la nueva escuela mexicana. Para tal efecto es importante mencionar nuevamente lo que señala el artículo 24 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana. Ese precepto legal establece que los planes y programas de estudio en la educación media superior promoverán el desarrollo integral de los estudiantes, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias profesionales a través de aprendizajes significativos. Cuando hablamos de aprendizajes significativos, recuerden que nos referimos a adquirir conocimientos que le van a servir a los estudiantes para su vida cotidiana. A eso nos referimos cuando hablamos de aprendizajes significativos, ¿vale? Nos referimos, lo comento una vez más, a aprendizajes que nos van a servir para nuestra vida cotidiana. Pero bueno, además del artículo 24, podemos hablar también del artículo 25. El artículo 25 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana señala que los planes y programas de estudio de las escuelas normales deberán responder tanto a la necesidad de contar con profesionales para lograr la excelencia en la educación, como las condiciones de su entorno para preparar maestras y maestros comprometidos con su comunidad. Me parece muy interesante lo que señala el artículo 25. Se los voy a comentar una vez más, pero antes de ello les recuerdo que lo que estamos haciendo es analizando la nueva escuela mexicana. Entonces, para tal efecto, habrá que señalar una vez más lo que establece el artículo 25. El artículo 25 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana. Recuerden que dicho precepto legal establece que los planes y programas de estudio de las escuelas normales deberán responder a dos situaciones. La primera de ellas es a la necesidad de contar con profesionales para lograr la excelencia en la educación. Y la siguiente son las condiciones de su entorno para preparar maestros y maestros comprometidos con su comunidad. Entonces, primeramente, lo que se pretende es alcanzar la excelencia en la educación y además de alcanzar la excelencia en la educación, es el de
formar, preparar maestros verdaderamente comprometidos con el desarrollo de su comunidad. Pero bueno, yo considero que eso existe, ¿sale? Lo malo es que no hay los incentivos adecuados para los maestros. Insisto en que algo importante que debería hacer el gobierno federal, con todo respeto, en lugar de dar becas a diestra y siniestra, es apostarle verdaderamente a la educación, invertirle más. Pero bueno, vamos a continuar. Además del artículo 25, podemos encontrar también al artículo 26, al artículo 27, al artículo 28, pero bueno, vamos en orden. Primeramente, el artículo 26 de la Ley General de Educación, con relación, ya lo saben, a la nueva escuela mexicana, establece que cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, artísticos y literarios, estimados estudiantes, a ver, lo vamos a comentar una vez. Les pido una disculpa por este breve retroceso, pero bueno, se los comento una vez más. Recuerden que estamos hablando todavía de la nueva escuela mexicana. Entonces, con relación a ese tema, a la nueva escuela mexicana, debo comentar sobre otros artículos. Entonces, el siguiente artículo que vamos a abordar es el artículo 26. El artículo 26 de la Ley General de Educación, con relación a la nueva escuela mexicana, establece que los planes y programas de estudio deberán referirse a aspectos culturales, artísticos, literarios, en cuanto a vida saludable, educación sexual, integral y reproductiva. Lo voy a comentar una vez más porque me parece interesante, además de que me había, pues obviamente que me había trabado un poquito, había retrocedido un poquito, entonces por eso lo comento una vez más. Recuerden que estamos hablando de lo que señala el artículo 26 de la Ley General de Educación con relación a la nueva escuela mexicana. Les comentaba que dicho precepto legal establece que cuando los planes, establece más bien que los planes y programas de estudio se deberán referir a aspectos culturales, artísticos y literarios, o bien a estilos de vida saludable, educación sexual, integral y reproductiva. Además de ese precepto legal, otro artículo o precepto legal que podemos encontrar es precisamente el artículo 27 de la Ley General de Educación. Ese precepto legal, con relación a la nueva escuela mexicana, ya saben, establece que la Secretaría de Educación Pública Federal deberá realizar revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas de estudio. Voy a comentar una vez más. Recuerden que finalmente estamos hablando de la nueva escuela mexicana. Recuerden que esa nueva escuela mexicana está regulada de los artículos 11 al 30 de la Ley General de Educación, y en este momento estamos abordando lo que señala el artículo 27 de la Ley General de Educación. Dicho precepto legal, compañeras, compañeros, establece que la Secretaría de Educación Pública realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas de estudio. Eso es importante, bueno, pues para saber si estamos cumpliendo con los objetivos, ¿no? Si hay una educación de excelencia, si hay una educación de calidad. Pero bueno, vamos a continuar, nos toca todavía hablar del artículo 28, del artículo 29 y del artículo 30 de la Ley General de Educación. Pero bueno, en este caso nos toca señalar lo que establece el artículo 28. El artículo 28 de la Ley General de Educación, con relación a la famosa nueva escuela mexicana, establece, estimados estudiantes, que los planes de estudio que determine la Secretaría de Educación Pública Federal, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Me parece importante este artículo 28, se los voy a comentar rápidamente. Una vez más, les decía que el artículo 28 de la Ley General de Educación, con relación a la nueva escuela mexicana, establece que los planes y programas de estudio que emita la Secretaría de Educación Pública Federal, así como sus diversas modificaciones, serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuál es la finalidad de publicar los planes de estudio o sus modificaciones en el Diario Oficial de la Federación?
La finalidad es que estos planes sean públicos. La finalidad es que todos los conozcamos, principalmente los alumnos y los padres de familia. Pero bueno, vamos a continuar. Todavía nos toca hablar de 2 artículos más. Entonces vamos a hablar primero de lo que es el artículo 29. El artículo 29 de la Ley General de Educación, con relación a la nueva escuela mexicana, establece qué es lo que se deben señalar en los planes de estudio. Son varios los requisitos que se deben señalar en los planes de estudio. Básicamente, son 6 requisitos que se deben contener en los planes de estudio. Se los voy a comentar una vez más. Les decía que, con fundamento en el artículo 29 de la Ley General de Educación y con relación a la nueva escuela mexicana, los planes de estudio deben contar con por lo menos 6 requisitos. ¿Cuáles van a ser esos 6 requisitos? ¿O cuáles son esas 6 situaciones que se deberán establecer en los planes de estudio? La primera de ellas es los propósitos de formación general. Eso es lo primero que debe contener un plan de estudios en términos de la Ley General de Educación. ¿Sale? Los propósitos de formación general. Además de los propósitos de formación general, un segundo aspecto que deberán contener los planes de estudio de conformidad al artículo 29 de la Ley General de Educación son los contenidos fundamentales de estudio organizados en asignaturas. Me parece muy importante ese segundo requisito y se los voy a comentar una vez más. Recuerden, primeramente, que estamos hablando de los requisitos o aspectos que deben contener los planes de estudio de acuerdo a la nueva escuela mexicana y con fundamento en la Ley General de Educación. Quedamos que un segundo requisito o un segundo aspecto que debe contener los planes de estudio son los contenidos fundamentales de estudio organizados por asignaturas. Además de ese aspecto o ese requisito, otro requisito que deberá contener el plan de estudios de conformidad al artículo 29 de la Ley General de Educación son las secuencias indispensables que deberán respetarse entre asignaturas o unidades. Lo comentamos una vez más, les decía que otro requisito que deberá contener el plan de estudios de conformidad al artículo 29 de la Ley General de Educación son las secuencias indispensables que deberán respetarse entre asignaturas o unidades. Además de ese requisito, un cuarto requisito que podemos encontrar en los planes de estudio de conformidad al artículo 29 de la Ley General de Educación y con relación a la nueva escuela mexicana son los criterios y procedimientos de evaluación, así como la acreditación del alumno. Lo comentamos una vez más, esto me parece muy importante, muy interesante, y lo comentamos una vez más. Les decía que otro requisito, otro aspecto que debe contener el plan de estudio, de acuerdo al artículo 29 de la Ley General de Educación, son los procedimientos y los criterios de evaluación y acreditación del alumnado. Nos vamos ahora al requisito número 5 o al apartado número 5 de un plan de estudio. Ese apartado número 5 de un plan de estudio de conformidad al artículo 29 de la Ley General de Educación son los contenidos, ¿sale? Los contenidos que deben ajustarse de acuerdo al nivel educativo de los alumnos. Lo voy a comentar una vez más. Les decía que el quinto requisito que deben contener los planes de estudio con fundamento en el artículo 29 de la Ley General de Educación y con relación, obviamente, a la nueva escuela mexicana, es que los contenidos que deberán presentarse en los planes de estudio deberán presentarse, valga la redundancia, de acuerdo con el tipo y nivel educativo. Ahora, si no hay duda con respecto a lo que hemos comentado, que reitero, no debe haber duda porque pues obviamente solo estoy conectado yo, vamos a indicar cuál es el último aspecto o cuál es el último requisito que deben contener los planes de estudio de acuerdo a el artículo 29 de la Ley General de Educación, ¿sale? Y ese último requisito, estimados estudiantes, es que los planes y programas de estudio tendrán una perspectiva de género. Ese es el último requisito, ¿sale? Que los planes de estudio tendrán una perspectiva de género. ¿Cuál es la finalidad de la perspectiva de género? La finalidad de la perspectiva de género es, estimados estudiantes, respetar
¿sale? A las mujeres, a personas con preferencias sexuales distintas, ¿sale? Es el de erradicar, ¿sale? La violencia contra la mujer, contra personas de preferencias sexuales distintas, y además, como lo dice la Carta Magna, garantizar el mismo número de oportunidades para todos, para mujeres, para hombres, y obviamente para personas con preferencias sexuales diversas o distintas. Pero bueno, si no hay dudas, si no hay alguna observación con lo que hemos estado comentando, nos toca ahora señalar el último artículo. El último artículo que vamos a abordar el día de hoy, obviamente, de la Ley General de Educación con relación, estimados estudiantes de la carrera de Pedagogía a la nueva escuela mexicana, es el artículo 30. El artículo 30 de la Ley General de Educación señala, estimados estudiantes, señala, lo vuelvo a comentar, que los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que imparta el Estado deberán contener los siguientes aspectos. A ver, lo voy a comentar una vez más. Y les decía, ya para terminar lo que establece la Ley General de Educación, debemos abordar el artículo 30. Ese artículo 30 de la Ley General de Educación señala que los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que se imparte en el Estado, de acuerdo al tipo y nivel educativo, deberá contener lo siguiente. El primer requisito que deberán contener los planes de estudio de la educación que imparte el Estado son los siguientes. Uno, el aprendizaje de las matemáticas, básico, ¿no? El aprendizaje de las matemáticas, un lenguaje universal, como ya hemos platicado en otra ocasión. Además del aprendizaje de las matemáticas, un segundo aspecto que deberán contener los planes de estudio que imparte el Estado es el conocimiento, lectoescritura y literalidad. ¿Sale? En otras palabras, es el conocimiento de la lengua española, ¿no? Como yo se los decía en la anterior videocápsula, es el conocimiento de nuestra lengua, ya sea nuestra lengua oral o nuestra lengua escrita. Pero bueno, lo volvemos a comentar para que no generemos ningún problema. Les decía que otro requisito que deberán contener los contenidos, planes y programas de estudio de educación que imparte el Estado es el conocimiento de la lectoescritura y la literalidad. A eso, pues yo en pocas palabras les diría que es el conocimiento de la lengua española, que ya quedamos, puede ser verbal o también puede ser escrita. Pero bueno, además de ese requisito, un tercer requisito que deberán contener los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que imparte el Estado, estimados estudiantes, es el aprendizaje de asignaturas como historia, geografía, civismo y la filosofía. Lo comento una vez más, me parece interesante. Les decía que con fundamento en el artículo 30 de la Ley General de Educación y con relación a la nueva escuela mexicana, los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que imparte el Estado deberá contener aprendizajes relacionados a las asignaturas de historia, geografía, civismo y la filosofía. Continuamos con otro requisito que deben contener estos planes de estudio. Otro requisito que deben contener los planes y programas de estudio de educación que imparte el Estado es el fomento a la investigación, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Vamos a mencionarlo una vez más, estimados alumnos. Les decía que otro requisito que deben contener los planes y programas de estudio de la educación que imparte el Estado es el fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Vamos a continuar. Además de ese requisito, otro requisito, estimados estudiantes de la carrera de pedagogía, que debe contener los planes y programas de estudio en la educación que imparte el Estado es conocimiento y aprendizaje de las lenguas indígenas. Fíjense, esto me parece muy interesante. Esto pues fue algo que a mí ya no me tocó, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí me hubiera gustado en lo particular aprender un poco de las lenguas indígenas. Pero bueno, se los voy a comentar una vez más, estimados estudiantes. Les decía que con fundamento en el artículo 30 de la Ley General de Educación y con relación a la nueva escuela mexicana, estamos hablando en este momento de los requisitos
que deben contener los planes y programas de estudio de la educación que imparte el Estado. Y quedamos que otro requisito es el conocimiento y el aprendizaje de lenguas indígenas, que en lo particular me parece muy interesante. Pero bueno, además de ese requisito, otro requisito que deberán contener los planes y programas de estudio de la educación que imparte el Estado es el aprendizaje de lenguas extranjeras, estimados estudiantes. Ya saben ustedes pues, que la lengua extranjera privilegiada o que más importancia le damos es el inglés, porque pues nuestros socios principales, que son los americanos, es la lengua que hablan, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Además de ese requisito, otro requisito que deberán contener los planes o programas de estudio de la educación que imparte el Estado es el fomento a la actividad física, la práctica del deporte y la educación física. Lo comentamos una vez más, les decíamos que otro requisito que deben contener los planes y programas de estudio de la educación que imparte el Estado es el fomento a la actividad física, la práctica del deporte y la educación física. Me parece excelente ese requisito. Además de ese requisito, otro requisito que deberán contener los planes de estudio de los planes de estudio, lo repito, de la educación que imparte el Estado, es la promoción de estilos de vida saludable. ¿Sale? Se deben promover hoy en día en los planes de estudio que imparte el Estado la cultura saludable. Además de ese requisito, estimados estudiantes, otro requisito que se debe establecer en los planes y programas de estudio de la educación que imparte el Estado es el fomento a la igualdad de género. Ese también es un requisito importante, ¿sale? El fomento de la igualdad de género. Así podemos evitar que los niños sean machistas, ¿no? Que los niños hagan ya comentarios misóginos. Pero bueno, además de ese requisito, otro requisito que deberá contener el plan o programa de estudio de la educación que imparte el Estado es la educación sexual integral y reproductiva. ¿Sale? Por muchos años esto fue un tabú, ¿no? Yo recuerdo que todavía cuando iba a la primaria había padres de familia que se oponían a que nos enseñaran educación sexual. Quiero comentarles que el día de hoy deben estar muy arrepentidos, pero bueno, o sea, arrepentidos de oponerse a esa educación sexual que debíamos recibir a nivel primaria, ¿no? Pero bueno, se los comento una vez más. Les decía que otro requisito que deben contener los programas y planes de estudio, ¿sale? De la educación que imparte el Estado es la educación sexual integral y reproductiva. Otro requisito que también podemos encontrar, estimados estudiantes, en los planes de estudio que imparte, en los planes de estudio con relación a la educación que imparte el Estado, es la educación socioemocional, ¿sale? Fíjense, ya hasta debe haber psicología, se debe manejar psicología en la educación. Además de ese requisito, otro requisito que deben contener los planes y programas de estudio de la educación que imparte el Estado es la prevención para el consumo de drogas. Se debe abordar este tipo de temas, la prevención para que obviamente no se consuman drogas. Pero bueno, además de ese requisito, otro requisito que podemos encontrar, estimados estudiantes, en los planes de estudio de la educación que imparte el Estado, es el reconocimiento de personas con capacidades diferentes. En la escuela podemos encontrar a personas con capacidades diferentes y debemos reconocerlas y debemos incluirlas. Lamentablemente en México lo que se hace es hacerles bullying, ¿no? Faltarles al respeto. Entonces, eso es indebido y ustedes como docentes les corresponderá fomentarlo con sus alumnos. Pero bueno, además de ese requisito, otro requisito que deberán contener los planes de estudio de la educación que imparte el Estado, estimados estudiantes, es la promoción del emprendimiento. Sale lo que se busca con esta promoción del emprendimiento es el fomento a una cultura emprendedora y educación financiera. Eso me parece excelente. Si se prepara a la gente para emprender y tienen una educación financiera, pues no necesitan a veces andarse drogando, ¿no? A veces andarse endeudando con usureros o con bancos, que desde mi punto de vista son los verdaderos usureros o explotadores de nuestro México. Pero bueno, además de ese
otro requisito que deberá contener el plan de estudios de la escuela, de la educación, perdón, que imparte el Estado, es el fomento a la cultura de transparencia, el fomento a la cultura de rendir cuentas. ¿Para qué es esto? Para que los futuros servidores públicos que tengamos sean o tengan esa costumbre de rendir cuentas, sale de ser transparentes en cuanto al manejo, por ejemplo, de finanzas. Pero bueno, además, estimados estudiantes, de ese requisito, otro requisito que deberá contener el plan o programa de estudios de la educación que imparte el Estado es la educación ambiental, ¿sale? Además de ese requisito que es la educación ambiental, otro requisito que deberá contener el programa o plan de estudios de la educación que imparte el Estado es el fomento de la cultura de protección civil, ¿sale? Eso pues también nos falta en México. Vean los simulacros que se hacen para, pues cuando hemos sufrido temblores, ¿no? Ahí estamos echando relajo, pero cuando nos toca un verdadero temblor, no sabemos qué hacer. Entonces nos falta, obviamente, este fomento a la cultura de protección civil. Además de ese requisito, otro requisito que deberán tener los programas o planes de estudio en la educación que imparte el Estado es la promoción del valor de la justicia. Recuerden que la justicia implica darle a cada quien lo que le corresponde. Además de ese requisito, otro requisito que deberán contener los planes o programas de estudio de la educación que imparte el Estado es el conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, la preservación y el respeto del patrimonio musical. Me parece muy interesante ese requisito, se los voy a comentar una vez más. Les decía que otro requisito que deberán contener los programas y planes de estudio de la educación que imparte el Estado es el conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, la preservación y el respeto al patrimonio musical, cultural y artístico. Además de ese requisito, otro requisito que deberá contener los programas y planes de estudio de la educación que brinda el Estado es la enseñanza de la música para potenciar el desarrollo humano. ¿Sale? Yo recuerdo pues que cuando iba, por ejemplo, a la secundaria sí se incentivaba el desarrollo de la música, pero lo único que nos enseñaban a tocar era la flauta, no había otro instrumento musical, pero bueno, esto me parece muy padre, sale la enseñanza de la música, es algo muy humano, ¿vale? Además de ese requisito, vamos a encontrar un último requisito. El último requisito que deberá contener un plan de estudio, ¿sale? O programa de estudio de la educación que imparte el Estado, es el fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial. Me parece súper interesante este requisito y lo voy a mencionar una vez más. Les decía que el último requisito, estimados estudiantes, que deberá contener un programa o plan de estudio de la educación que brinde el Estado es la enseñanza o el fomento sobre principios básicos de educación y seguridad vial. Esto me parece excelente. Sale, la gente ya no tiene educación vial, al menos aquí en Toluca, que es donde yo estoy radicando, ya no respetan nada a la gente, se pasan la luz roja, hay gente que se pasa en las banquetas con motocicleta y hasta te roban el celular si te agarran distraído. También el peatón es imprudente, más cuando se le hace tarde, se pasa el semáforo y por eso tenemos accidentes. Entonces, sí me parece muy interesante este último principio. La educación vial, que ya nos hace bastante falta en nuestro país. Pero bueno, les hago la observación que todavía nos toca hablar del reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. Ya no nos va a dar tiempo ahorita, pero bueno, en la clase que vamos a tener el día lunes, me gustaría que se conecten y que hablemos un poco de este reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública Federal. Esta cápsula, esta biocápsula, pues la grabamos con mucho gusto, espero que sea de su agrado, y pues bueno, yo me reitero a sus órdenes, cualquier situación ya saben que vamos a estar en contacto a través de la plataforma, y bueno, pues nuevamente les agradezco la atención, ya no les voy a quitar más tiempo, y que tengan excelente noche o excelente tarde, dependiendo del momento en el que ustedes revisen esta videocápsula.